Vaya ignorita. Sí, Habló lindo de mi corazón. el Procurador General de la Nación y jalonazo de orejas para los funcionarios del gobierno, Silvia, incluyendo al presidente. Él no puede sancionar al presidente, por supuesto, el Procurador, pero sí jalonazo de orejas al gobierno nacional por intervención en política. Eso no se puede hacer en este país. O arreglen, o hagamos una reforma política y que todos se metan. Pero aquí no pueden intervenir en política. ¿Qué hacemos para que entiendan? A quienes sí puede sancionar el procurador Jorge es a los ministros. No al presidente Gustavo Petro, pero sí a sus ministros. Y el llamado de atención del procurador Gregorio El Hash fue al presidente y también a quienes integran su gabinete. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Evitar cualquier participación en política de cara a las elecciones de 2026. Participaciones que podrían desencadenar en una serie de investigaciones. Dice el procurador que los eventos y proyectos públicos deben respetar los lineamientos ya establecidos sin importar la orilla política. Cristian Correa. Declaraciones como estas del presidente Gustavo Petro en plaza pública. Y aquí más datos, no los voy a aburrir, pero me gusta el de salud, creo que se ha transmitido muy bien, porque la salud en Colombia la dirige un tolimense. Que ha sido gobernador, alcalde. Hicieron que el Procurador General Gregorio El Hash enviara un mensaje al presidente y los funcionarios públicos destacando que en Colombia en diversas épocas de la historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas, haciendo un llamado a no repetir esa historia dolorosa. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Recordemos que en los últimos días la Procuraduría inició una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Esto luego de conocerse una denuncia que señala a Julián Flores, director de hidrocarburos de este ministerio, de hacer varias publicaciones en estados de WhatsApp y otros medios mostrando su apoyo a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy precandidato del Pacto Histórico. Frente a este mismo tema de los riesgos electorales, la defensora del pueblo Iris Marín advirtió que el anuncio del ministro del Interior Armando Benedetti sobre el supuesto aporte a la verdad que darían los 16 ex jefes paramilitares, ahora gestores de paz, podría politizar el dolor de las víctimas y debilitar la justicia transicional. Quiero expresar una objeción profunda frente al enfoque que allí se pretende impulsar. El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Este martes la Defensoría del Pueblo emitirá una serie de alertas tempranas para que los entes nacionales y territoriales hagan lo propio para garantizar el libre desarrollo de las elecciones del 2026. Ahí está el jalón de orejas. Sí, su merced. Sí, señora. Oiga, don Alvarito, después del jalón de orejas del procurador, su merced, el presidente y sus ministros están participando abiertamente en política y esa joda, su merced, ¿usted qué dice? Pues está bien que el procurador intente frenar esa intervención en política, que es un tema muy difícil en el mundo entero. La mayoría de los países, la gran mayoría no lo prohíben porque es muy difícil de prohibir. Cuando hay un funcionario que llega por política y hace política pública, pretender que se castrarlo políticamente, pues es muy difícil. Lo que pasa es que en países como los nuestros se trata de que no se use tanto las herramientas del Estado, los carros, los contratos, el personal para hacer política descaradamente, pero la verdad es que en Colombia interviene en política todo el mundo. A nivel local eso es impresionante, los alcaldes y los gobernadores intervienen abiertamente en política. ¿Qué hace el Estado? Pues muy poquito, a veces se sanciona a un alcalde por ahí, pero el problema es tan generalizado que no hay herramientas para hacerlo. A nivel nacional es distinto. Casi todos los presidentes o muchos presidentes han tratado de influir en la medida en que quieren que alguien de su línea política llegue al poder. Entonces hay formas discretas de hacerlo. Lo que está haciendo Petro es poco discreto, pero ahí lo que pasa es que el mundo está cambiando profundamente en ese tema. El populismo está
cambiando. Lo que vemos en Estados Unidos es lo mismo que acá, lo mismo se ve en Argentina, donde hay presidentes, en El Salvador, donde hay presidentes de corte populista. En Europa se está llenando también de eso. Al presidente de España lo acusan de intervención, porque la política de hoy cambió y los límites entre lo institucional y lo político son cada vez más difíciles. La vida de los países se ha politizado enormemente, los ciudadanos se han politizado enormemente, entonces es cada vez más difícil frenarlo, pero pues sí, las normas en Colombia son esas y el procurador tiene que hacerlas cumplir. El problema es la doble moral de caerle a unos y no caerle a otros. El procurador debería tomar medidas y suspender o sancionar ministros, pero también gobernadores y alcaldes y los miles de funcionarios dedicados a usar todo el aparato del Estado para ganar elecciones. El problema de estas cosas... Don Álvaro, lo que pasa es que si el presidente, como siempre ha pasado, no da ejemplo, pues sí viene de ahí para abajo. No, pero el problema no es de ejemplo, porque aun cuando ha habido presidentes cuidadosos en eso, el resto del Estado abusa y se mete. Ha sido descarado en Colombia permanentemente. Lo de Petro sí da muy mal ejemplo, pero lo que digo no para justificarlo. No, sí, todo. Es para que la Procuraduría vea a ver qué hace y la sociedad a ver qué hace, porque el mundo ha cambiado. Hay un concepto que empezó desde el señor Reagan, que se llama campaña permanente. Hoy en día muchos políticos no dejan de hacer campaña desde el gobierno, al contrario, llegan ahí y la mantienen y la fortalecen todo el tiempo. Entonces, y eso se volvió un sistema. Si usted le pregunta a un estratega político en Occidente, le dicen, sin campaña permanente se suicidan los gobiernos, porque las encuestas y las redes los miden permanentemente, entonces tienen que tratar de mantener el apoyo popular, y eso no se hace mudos ni encerrados en los palacios, sino haciendo política. Que está muy descarado, claro. Lo que pasa es que tenemos una polarización muy descarada. Hemos debido tratar de evitarla, pero pues en este desbocamiento de la política en Colombia, pues lo que está pasando es lo que se preveía, y la verdad es que el procurador va a tratar de contener algo, pero pues es muy difícil, porque eso está muy esparcido. El presidente no lo puede sancionar el procurador, y todo el mundo está actuando de una manera hiperpolitizada. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, después del jalón de orejas del procurador, su merced, el presidente y sus ministros están participando abiertamente en política, su merced. Sí, mire, Ignorita, el procurador debería hablar con decisiones, no con jalón de orejas. Él debería tomar decisiones y decir quiénes son los que están interviniendo, porque eso de estar mandando mensajes en un país donde... Le voy a poner un ejemplo, Ignorita. Sí, sí, me sé. ¿Usted sabe quién elige mayoritariamente al Congreso de Colombia, al Senado y a la Cámara de Representantes? ¿Quién? Lo eligen los gobernadores y los alcaldes de Colombia. Señor Ignorita. Sí. Ahí está la clave de esas elecciones. Claro. Entonces, vaya, desplácese por las regiones hoy y usted sabe en silencio o en público en que están los gobernadores y los alcaldes, y nadie dice nada. El señor procurador manda un mensaje como los avisos parroquiales de los curas en los púlpitos. Sí, los domingos. Cuando él debería decir de una vez cuáles son las sanciones y cuáles son las investigaciones. Pero en Colombia, le repito, ya le puse un ejemplo. A la mayoría del Congreso la elige los gobernadores y los alcaldes. Luego en Colombia están haciendo política hace mucho rato. Ahí hay unas medidas, hay unas leyes que se ponen para restringir cierto tipo de contratación directa, pero también algún tipo de convocatorias abiertas para licitaciones importantes, y eso, digamos, que evita una serie de cosas que se puedan suceder durante un tiempo preelectoral, pero esa no es la solución, Ignorita. La solución es, o vamos a sancionar, señora. Y el presidente y sus ministros, eso está en la Constitución, esa J, que no tienen que hacer campaña.
No pueden hacerla, eso está prohibido. Prohibido. Entonces, si lo vamos a prohibir, que sancionen. Y si lo vamos a dejar, pues que entonces cambiemos la norma. Pero le voy a contar algo que pasó en nuestra historia de Colombia rápidamente, Ignorita, por un presidente que no dijo que estaba apoyando un candidato y se metió en problemas por no apoyar. Imagínense cómo es la vida. En 1946 hubo una elección muy importante en Colombia, entre dos liberales muy importantes, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, que usted debió haberlo oído, Ignorita. Sí, su merced, claro. Y otro liberal que se llamaba Gabriel Turbay. Gabriel Turbay, sí, señor. Ay, sí. El Partido Liberal se dividió, ambos candidatos esperaron siempre la bendición del líder natural del Partido Liberal de la época, que era el doctor Alfonso López Pumarejo, papá del expresidente Alfonso López Miquelsen. Nunca llegó esa bendición, se lanzaron ambos candidatos, se dividió el partido y por la mitad se metió un conservador que se llamó Mariano Ospina Pérez, que le tocó manejar el famoso Bogotazo en 1948. Entonces, mire, Ignorita, cómo es la vida. Sí. A unos los sancionan porque dicen y a otros la historia los condenan porque no dijeron por quién votar. Hágame el favor. Buen ejemplo histórico. Hablando del presidente del gobierno, el presidente Petro podría volver a presionar al Congreso a través del impulso de una consulta popular, esta vez para la reforma de la salud. Lo dijo el presidente el viernes. Una consulta popular para adelantar la reforma de la salud que no despega en la Comisión Séptima del Senado, para comprender mejor pues, todos estos va a hablar mi libretista. Vamos a hacer contacto con la Habladuría General de la Nación. Señor hablador, buenas tardes. Buenas tardes. No puede ser. No puede ser. Perdón. ¿Se le pegó? Por favor. Qué pena que se me pega absolutamente todo, mi querido. Siempre bien amado, bienaventurado. No. Potenciado. Manufacturado, Jorge Alfredo. No. Buenas tardes. Señor hablador, rápidamente, una pregunta. ¿Usted considera presidente del gobierno de consulta para poner reforma de salud? Qué preguntaza. De verdad que exalto esa sabiduría, esa sapiencia para hacerme esa pregunta. Pero ¿qué? Esa manera en que tú rápidamente me has quitado las palabras de la boca. Lo bueno es que entendió. Yo lo que te digo es precisamente eso. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Se considera pertinente que el gobierno impulse una consulta popular para imponerle la reforma a la salud? Por favor. Le ruego que no divague y me responda. Esa es la pregunta que él dice. Por favor. Pero con gusto. No, pero no divague. No, es que no. No, pero no divague. No hay que divagar. No, pero no divague. Si uno divaga. Divague. Uno dice, divague. La gente vaga. No, pero divague. No, pero no divague. No, y lo respondo. No, y no le dé más vueltas. Y no hay que darle vueltas. Porque, ¿qué pasa cuando uno da las vueltas? Cuando uno da las vueltas, pues puede que dé las vueltas incompletas. No. Depende si el billete hablador, de 100 no o billetes divague y responda. Ahora, Por favor. en esta dependencia, nosotros no divagamos. No. No. Siempre nos hemos preocupado por esclarecer, aclarar todas las dudas de la ciudadanía. Y hemos sido esa luz permanente que les permite ver, ¿Qué? Desate. Esa vaina. Bueno. Mejor díganos. A ver, ¿usted cree que con una consulta popular se puede salvar esta reforma? Por el contrario, el gobierno está haciendo lo único que es crear divisiones y inadversión en las interiores de sus proyectos. No, es solamente si usted lo cree. ¿Qué es creer? Precisamente cuando uno cree, tiene la fe, la absoluta certeza de que y esa es la pertinencia. Esa es la pertinencia, mi querido Jorge Alfredo. Pero ¿qué? Pero hablador, tengo muchas preguntas. Que la gente diga lo que piensa, aunque piense lo que diga, que no es lo mismo. Pero sí viene siendo algo semejante igual. Porque si no decimos lo pertinente, lo que pensamos, lo que sentimos, pues entonces pensamos lo que decimos. Hablador, desate. Y eso sí es un error democrático. Hablador, desate. Ahora, si lo pones en esos términos, desate o no sate. Tú me dejas pensando en muchas cosas y me asaltan dos inquietudes. La primera, lo asaltaron, no puede ser. ¿Crees que con una consulta popular se puede salvar esa reforma? O no, desate o qué desate. O crees,
Por el contrario, que el gobierno con esas acciones lo único que hace es crear más división y animadversión hacia sus proyectos. No, hablador, de verdad. Sí, está peor que todos los días. Hasta luego, hablador, de verdad. Ya, hasta luego. No, hasta luego. No, hasta luego. Porque el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Luego. Sí, hasta luego. Tú. Vete tú. No, tú primero. Tú, ni me faltaba. Yo quiero agradecer este espacio, este momento, estos minutos. Aquí, siendo las 6:32 de la tarde. Si fueran las 6:33 estaría apurado, pero no, son las 6:32. No, sí. Yo quiero hacerte una pregunta antes de retirarme, de irme, de retractarme. Por favor. Redactar. Y lo hago con absoluto respeto. Sin ánimo de confundir y que eso quede claro. Sí. Lo confundió. Hágale a él. ¿Será que Gustavo Bolívar no se anima a escribir Titanic 2? ¿Cómo? ¿Qué? Claro. Lo puede usar como inspiración, por ejemplo, todas las hundidas que le han pegado a esa reforma. No, déjelo así. Ahora, ¿qué es ser popular? Ay, ¿qué es ser popular? Ser popular, sin duda alguna, es mucho más que conocer la fama. Mucho más que tener prestigio. Es llevar la gloria en el bolsillo. Eso es un vicio. Ser popular, sin duda alguna. Definitivamente nos comprendemos es mucho más que conocerla. ¿Hacemos karaoke este fin de semana, te musical. parece? Sí. Pero esa frase, hablador, pongan atención. Ser popular, sin duda alguna, es mucho más que conocer la fama, mucho más que tener prestigio. ¿Cuántos seguidores tiene?